Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Mucho Humo. Mi nombre es Roberto Estrada y les doy las gracias por acompañarme en un video más. En esta ocasión quisiera que tocáramos un tema que pues es importante al momento de fumar nuestro puro, o es importante para fumar nuestro puro porque lo tenemos que hacer sí o sí. Y me refiero al corte del puro, de nuestro habano. Ya en otro video habíamos hablado sobre los tipos de cortes, pero me gustaría que profundizáramos en esta ocasión en el tema para, para saber o para analizar si el corte de nuestro puro o el tipo de corte que hacemos tiene alguna injerencia sobre la fumada de nuestro puro. Vamos a hacer un repaso rápido sobre los tipos de cortes que tenemos. Básicamente hay tres métodos para cortar nuestro puro. Uno es el corte recto, que sería pues este tipo de cortadores de doble hoja, de tipo guillotina le llaman. Son dos hojas que, bueno, pues el puro se introduce aquí en medio y se corta y se le quita la perilla o la cabeza del puro y por ahí ya fumamos. Existen diferentes estilos o variedades de cortadores que hacen un corte recto. Está este, por ejemplo, está este otro que, bueno, ustedes me han visto utilizarlo en algunos videos, en algunas fumadas. De doble hoja también, he visto que le llaman corte o cortador tipo mariposa. Hay unos cortadores que son como tipo tijeras, que también quitan la cabeza del puro. De esos cortadores no tengo, pero pues bueno, sé que existen. Y hay otros cortadores también que son unas navajas que en el mango, digamos que tiene como una hendidura y ponemos el puro ahí, bajamos la hoja y la hoja, que está muy afilada, corta toda la perilla del puro. Les voy a dejar unas imágenes aquí de los cortadores que les digo. No tengo en este momento, nada más tengo de estos dos. Y bueno, el corte recto es el corte tradicional, el corte que se suele usar generalmente, el más común, el más práctico. Y bueno, ¿qué desventaja le puedo ver a ese corte? Que requiere cierta pericia o cierto conocimiento por parte del fumador, porque tenemos que cortar pues con precisión la perilla o la pura cabeza de nuestro puro. Es esa parte, digamos, esa capita que cubre la terminación del puro. Es lo único que tenemos que cortar, porque si nos pasamos, si le cortamos de más, corremos el riesgo de que lleguemos a la capa y se nos empieza a desbaratar nuestro puro, que al momento de estar fumando, bueno, pues se vaya desenrollando la capa y con esto pues vamos a tener una mala fumada. He escuchado que los cortadores que les digo, estos de tijera, pues también tienen ahí como que cierta complejidad, porque uno necesita pues tomar bien la medida para saber dónde se va a hacer el corte. Un amigo, Ricardo Jiménez, a quien le mando un saludo, él me decía que tenía un cortador de tijera y al principio se le hacía algo complicado el poder marcar la zona donde se iba a cortar y no pasarse. Hay unos cortadores de este tipo, de doble hoja, de guillotina, que tienen, digamos, como un tope en la parte de atrás, y eso nos permite, voy a sacar aquí un puro, eso nos ayuda a que evitemos o corramos el riesgo de pasarnos, de meter más nuestro puro y que cortemos la capa. De hecho, voy a cortar este puro que me voy a fumar. Es una partecita lo que tenemos que cortar. Acomodamos ahí nuestro puro, a ver si se alcanza a ver. Creo que va a salir medio oscuro. Bueno, lo ponemos ahí más o menos se ve, y cortamos. Es una parte pequeñita la que tenemos que cortar, y con esto ya podemos hacer nuestra fumada. Entonces, como les decía, este corte recto es el corte pues más común, el más tradicional, el que eventualmente lo hacemos sí o sí. La ventaja de este corte es que es un corte grande, es un corte que nos permite tener un buen tiro del aire que circula o que atraviesa el cuerpo del puro.
que este que me estoy fumando es un robusto Habana Full de Minky Cigars. Y bueno, ese que me voy a fumar ahorita. Y otra de las ventajas es que de estos cortadores hay muchísimas opciones en el mercado, hay muchísimos estilos y también muchísimos precios. Este, por ejemplo, es un cortador relativamente barato, muy económico. Yo lo uso, tengo en el carro, tengo aquí en el patio donde estoy grabando, en el jardín, tengo adentro de la casa, tengo en mi humidor de viaje, tengo otro. En fin, son económicos y podemos tener un sinfín de ellos para, pues, que nunca nos falte tener siempre a la mano un cortador. Son los más recurrentes, ¿no? Lo que sí les recomiendo en este tipo de cortadores y en todos los cortadores que vayan a usar, ya sea de tijera o de lo que sea, es que procuren tener cortadores cuyas hojas estén muy bien afiladas, porque el corte tiene que ser preciso, tiene que ser limpio, tiene que ser al ras. En un solo movimiento se tiene que cortar el puro. Y a veces pasa que las hojas no están bien afiladas y en lugar de cortar nuestro puro lo aplastamos. O cuando cortamos y tratamos ya como de quitar o abrir el cortador para sacar el puro, se nos quedan ahí pedazos de hoja completos o se hace un desastre. Entonces sí les recomiendo que el cortador que vayan a utilizar, que sea pues de mediana calidad o que tenga las hojas pues algo afiladas para que puedan hacer un corte preciso. El otro de los cortadores que se ha vuelto muy popular son los cortes en V o los cortes en V. Básicamente lo que hace el cortador es hacer una incisión en la cabeza del puro con una forma en V, ¿no? En triangular. Y a diferencia del corte recto, el corte en V no remueve totalmente la cabeza o la perilla del puro, sino que hace una incisión, un corte hacia adentro, de tal forma que se remueve una parte de la cabeza y parte del capote y parte de la tripa. Es decir, nos queda una incisión hacia adentro, vaya, y bueno, pues por ahí fumamos. Aquí yo tengo ya cortado un puro, que lo corté. Tengo que hacer la aclaración de que este video ya lo había grabado. Por eso tengo los puros ya cortados. Incluso ustedes o algunos de ustedes pudieron ver una foto que subí donde hacía mención que ya había grabado el video, pero se me olvidó prender el micrófono. Entonces todo el video se grabó con el micrófono ambiental y había mucho ruido. Entonces lo pude haber hecho así, pero no me sentí cómodo y bueno, pues creo que ustedes se merecen ahí pues tener algo de calidad en los videos y pues esforzar lo más que se pueda. Así que ustedes disculparán por eso, pero ya tengo los puros cortados porque los corté en la sesión anterior. Este es un puro que tiene el corte en V, ahí lo pueden ver. Eso es básicamente. Se hace una incisión, se hace un corte pues algo profundo y por ahí fumamos. Hay otro corte que le llaman corte en X, creo, que lo que hacen es cortar ahí la V y luego lo giran 90 grados y hacen otro corte de tal forma que se queda como una cruz o una X en la cabeza, en la perilla del puro. Pero eso es básicamente lo que hace el corte en V. Estos cortes se prestan muy bien para hacerlos en los formatos torpedo, por ejemplo, o en los pirámides o los que terminan como en punta. Ahí lo pueden ver. Ese es también un torpedo. Se prestan, es muy práctico. A mí me gusta cortar este tipo de puros con el corte en V. Y bueno, básicamente es una hoja. A ver si se alcanza a ver ahí. Es una hoja. El puro se pone aquí en esa parte cóncava, en este orificio. Es una hoja que baja, que está muy afilada. La hoja baja y hace el corte en V, ahí lo pueden ver. La ventaja con este cortapuro, a diferencia del otro de guillotina, es que tiene un tope y eso nos va a impedir que el puro pues lo metamos de más y que cortemos la capa y que eso nos pueda arruinar la fumada. Y el otro corte que existe, o que se utiliza, es el llamado ponchador. El ponchador lo que hace es básicamente hacer un orificio pequeño en la cabeza de nuestro puro.
Este es un corte muy limpio porque no remueve prácticamente nada de la capa más que un pequeño orificio. Aquí tengo una muestra, ya lo había cortado en el video anterior. Este es un corte muy limpio que no requiere de tanta pericia como el corte recto, por ejemplo. Es fácil de cortar. Y de lo que se trata básicamente es un tubito. Muchos encendedores, por ejemplo, como este que yo tengo, tienen un ponchador en la parte de abajo. Es este. Es ese tubito. Y este tubito lo que hace es que corta o lo tenemos que insertar en la cabeza del puro, dando unos pequeños giros, suavemente. Y vamos a extraer una porción de la cabeza del puro. Ahí lo pueden ver. Se hace un orificio en la perilla o en la cabeza del puro. Es un corte limpio, es un corte que pues no deja residuos y es fácil de hacer. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es asegurarnos de que nuestro puro esté bien humectado. De preferencia pasarlo por nuestros labios antes de perforarlo, porque al hacer presión, si nuestro puro no está en las condiciones de humedad idóneas, se puede reventar toda lo que es la cabeza o la perilla. Me ha pasado que al momento de estar haciendo la presión con el ponchador, se revientan o se truenan esas hojas. Entonces hay que tener cuidado y de preferencia darle una pasada por nuestros labios con saliva para humectar las hojas y poderlo cortar. Pero de ahí en fuera es un corte muy, muy práctico. Como les digo, hay encendedores que ya lo traen. Entonces podemos viajar con un encendedor en nuestro pantalón, en nuestro bolsillo, en nuestro humidor, por ejemplo, de viaje. Y pues ya traemos el encendedor y traemos el cortador. Ahora bien, ¿este tipo de cortes influyen en la fumada? Yo creo que sí. Y voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he probado, lo que me ha funcionado y los resultados que he obtenido y algunas cosas que he también leído en ciertos foros o en algunas páginas. Debemos de tomar en cuenta primeramente que lo que interviene para poder degustar un puro es el humo que se genera. Yo puedo agarrar este puro, que está apagado, está cortado, puedo inhalar, hacer la calada, y me van a llegar ciertos sabores, a heno sobre todo. Generalmente es eso, como el sabor a la alfalfa, por ejemplo, o algo de pasto, algunas hierbas, es lo que podemos sentir. Pero no vamos a poder tener las propiedades de las hojas de tabaco que conforman toda la mezcla del puro hasta que no le prendamos fuego, hasta que no lo combustionemos. Ahí es cuando las hojas empiezan a soltar estos aceites, empiezan a soltar todos estos aromas, todos estos sabores. ¿Y cómo llegan a nuestro paladar? Pues a través del humo. Digamos que esa receta está hecha para probarse o degustarse al fuego. ¿Y cómo nos llegan esos sabores? Repito, pues a través del humo que ingresamos a nuestro paladar. Lo dejamos en boca y lo expulsamos, tal como lo voy a hacer ahorita. El humo es el que lleva toda esta carga de nicotinas, de sabores a nuestro cuerpo, a nuestra boca. Y el humo lo generamos al momento de nosotros inhalar, hacer la calada y que el aire entre por el cuerpo del puro, que ya está combustionado, que ya está la brasita, se genera la combustión, se queman las hojas y pasa el humo hacia nuestra boca. Así, ¿no? Lo que hacemos básicamente al cortar un puro es generar esa salida de ese humo o esa salida de ese caudal de aire que va a pasar por el cuerpo del puro. Por lo tanto, si tenemos un corte que no permita ese caudal de humo o que limite ese caudal de aire, el humo que se va a generar va a ser menos. Y lo que nos va a llegar a la boca va a ser menos humo, ¿no? Y nos puede dar sabores distintos. Por eso es importante el corte que vayamos a hacer. Si hacemos un mal corte,
lo más seguro es que vayamos a tener una mala fumada. ¿O qué pasa con el llamado mal tiro? Cuando decimos, es que tiene mal tiro. Bueno, nos referimos a que el paso del aire no es el adecuado. Hay una restricción, por ejemplo, y nosotros sentimos que el puro está apretado y que el aire no fluye como debería de fluir. O al revés, sentimos un puro que está muy suelto, que el tiro es muy suelto y sentimos como que las hojas están muy abiertas y el aire pasa prácticamente como un popote. Eso es el tiro. Al momento de hacer el corte, nosotros estamos influyendo en el tiro, en cómo va a viajar ese aire o ese humo por el cuerpo del puro para salir por la cabeza y llegar a nuestra boca. Existen los 3 factores para generar fuego, que es el combustible, el calor y lo que es el aire o el oxígeno. Sin esos 3 elementos no se puede crear fuego. Con el puro pasa igual. El combustible es las hojas del puro, las hojas que conforman nuestro puro en la tripa, el capote y la capa. El calor lo aplicamos a través de la llama y el oxígeno o el aire lo vamos proporcionando a través de las caladas cuando vamos inhalando. Por eso es importante la salida o el corte para poder nosotros hacer lo que ya habíamos mencionado, lo del caudal del aire para que empiece a generar la combustión. El corte recto nos va a proporcionar una salida de aire muy grande porque es un corte que remueve totalmente la perilla de nuestro puro. Y bueno, este corte nos va a dar una salida amplia del humo, un buen caudal de aire que nos va a permitir tener un buen humo en nuestro paladar para poder degustar todos estos sabores. Esto nos va a generar pues una fumada pareja, una fumada uniforme, un quemado uniforme de las hojas que se vayan quemando de manera pues acorde entre la capa, el capote y las hojas de la tripa. ¿Qué pasa con el corte en V? El corte en V, hay quienes señalan que, y a mí me ha pasado, hablo por experiencia propia, y tengo conocidos que también lo señalan así, a mí me pasa que me genera unas bocanadas muy abundantes de humo o una gran cantidad de humo. Y es un corte muy profuso el que se hace. Porque al final de cuentas, si comparamos, aquí estamos removiendo la capa de la cabeza nada más, la pura perilla, la pura parte de arriba. Y aquí estamos haciendo un corte que si bien no remueve estas partes de la perilla o de la cabeza, sí hace un corte profuso que llega hasta la tripa. Es un corte bastante amplio, es un corte bastante grande que nos va a generar un caudal más grande de aire. Yo le atribuyo esas grandes bocanadas, esos grandes humos de los puros con estos cortes. Ahora bien, al tener estos cortes y nosotros tener una abertura más grande para que fluya el aire, estamos calentando de más o estamos avivando más el fuego porque le estamos metiendo más aire o más oxígeno, estamos jalando, vaya, ¿no? Está ingresando por la brasa, por el pie y se está calentando las hojas demasiado y corremos el riesgo de tener una quemada muy caliente. Y aquí pasa algo que sí quiero hacer un paréntesis. Recordemos que las hojas del puro que conforman la tripa del puro, no soy torcedor, pero tengo la noción más o menos. Las hojas de nuestros puros son hojas así, enteras, que se van enrollando. Se hacen así, como estos tubos. Se agarra otra hoja, se hace otro tubo, se agarra otra hoja, se hace otro tubo. Y digamos que queda la tripa así, como tubos, como tubitos. Las hojas quedan como tubos, donde hay como canales, ¿sí? Bueno, esos tubos se agarran por el capote. El capote se enrolla y luego se le pone la capa. Lo que tenemos al final son hojas en el interior
que tienen tubos, que tienen ductos que atraviesan todo el cuerpo del puro. Por esos tubos es por donde fluye el aire para llegar a la cabeza, por el pie a la cabeza. Es justamente por esos pliegues o por esos tubos. Hay puros, y a mí me ha pasado, que cuando los corto con este cortador en V, creo un corte profuso que me genera un caudal de aire muy grande, y lo que me ha pasado, es que me genera esos llamados túneles, en inglés le llaman tunneling, que son como unos surcos, unos hoyitos cuando estamos fumando y sentimos que nuestra fumada no es pareja. Lo vemos por el pie y podemos ver unos hoyos, unos orificios, o se nos van haciendo como unos pequeños surcos a los lados de túneles, vaya, que no es propiamente la ciodermia, que lo que ya mirábamos en un video pasado de este bicho que se come el puro, sino que es un factor o un problema generado por mucho caudal de aire que está generando una combustión muy acelerada. ¿Qué pasa? Que se empieza a quemar más rápido la tripa que el capote y que la capa. Y tenemos esta forma cóncava como si fueran hoyos o como si fuera un túnel grande, sin que a lo mejor se queme totalmente la capa del puro. Y eso a mí me ha pasado al utilizar estos cortadores. No siempre me funcionan, y yo lo he comprobado porque agarro el mismo puro, la misma marca, el mismo formato, con la misma mezcla incluso, y lo corto con corte recto en ocasiones, y en ocasiones lo corto con este cortador en V, y me da ese problema de los famosos túneles. Ojo, no siempre pasa así. A veces estos túneles también se dan por una mala construcción del puro, pero creo que eso lo pudiéramos ver en otro video, porque está este problema de los túneles, y también está un problema que le llaman el efecto de canoa, le llaman en inglés, que es al revés, cuando la capa se quema muy rápido. Pero bueno, a mí me ha pasado en experiencia personal que cuando utilizo este cortador genero una salida muy grande de aire que va a combustionar de más el puro y va a causarme ese problema, que la tripa la tripa se queme más rápido que lo que se quema la capa con el capote. ¿Esto qué nos va a generar? Pues nos va a generar una mala fumada. ¿Por qué? Porque el torcedor, cuando hace un puro, lo hace considerando que el puro se va a quemar parejo, es decir, se van a quemar las tres partes: la liga, el capote y la capa. Ese debería ser como lo recomendado, vaya, hacerlo de una fumada pareja, digamos, así como voy ahorita. Se está quemando las tres partes, y el torcedor hace esta mezcla, pues tomando en cuenta eso. Si nosotros quemamos nada más la tripa, nos van a dar sabores que no tienen nada que ver con el sabor real. Entonces hay que tener cuidado, y es ahí uno de los factores donde yo creo que sí interviene la forma en la que vamos a cortar nuestro puro. Ahora bien, está el otro corte del ponchador. Como ya vimos, ese corte produce un orificio pequeño que generalmente va a ser más pequeño, este es el orificio, más pequeño que el pie del puro. Es decir, vamos a tener el pie con un diámetro superior al del ponchador. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar pues un efecto embudo, digamos, donde pues vamos a introducir el aire por nuestro puro, se va a combustionar el tabaco, pero aquí se va a hacer un fenómeno embudo donde el humo va a estar, digamos, atorado, por decirlo de alguna manera, para salir por este pequeño orificio. Y tomando en cuenta lo que decía al principio, de que el humo es el que nos va a llevar pues estos sabores y estos sabores y aromas a nuestra nariz, a nuestro paladar, al tener una concentración de humo, nos va a generar pues sabores más marcados, digamos, que pueden incluso llegar a ser un poquito más
pues no quiero decir fuertes, pero sí más concentrados que un corte normal. A mí me ha pasado, no siempre, la verdad que no suelo cortar mucho mis puros con ponchador, pero sí me ha pasado que los puros a los que yo estoy habituado, que son los que fumo seguido, a veces los corto con ponchador y me dan sabores como más, pues más cargados, más matizados que cuando hago el corte recto. Eh, al tener una salida pequeña de aire, este caudal se va a ver reducido al final, se va a concentrar más el sabor y también nos va a generar o nos pudiera generar una fumada más caliente, digamos, que también va a repercutir en el sabor del tabaco. Pudiéramos tener sabores un poquito más intensos. Si tuviéramos, por ejemplo, sabores apimentados o especiados, los pudiéramos sentir más concentrados en nuestro paladar por este corte. Yo tengo amigos que son asiduos a cortar sus puros así con ponchador, porque ellos consideran que, bueno, hay una variación en los sabores, que se concentran los sabores más cuando hacemos este corte. Hay muchas personas o en muchas páginas no recomiendan este corte para las personas que van iniciando. ¿Por qué? Porque precisamente pues se da esta concentración de sabores al hacer este efecto embudo, digamos, donde es una salida muy pequeña. Si nuestro tiro, al momento de ponchar nuestro puro, sentimos que el tiro no es el adecuado o que está algo apretado, que no tenemos un buen caudal, vaya, lo que podemos hacer es en la parte de abajo de nuestro puro, donde ya hicimos el corte, voy a acercarme a la cámara, donde ya hicimos el corte, ahí, en la parte de abajo pudiéramos hacer otro orificio, aquí, así, otro ahí. Y si seguimos con un tiro que no es el adecuado, pudiéramos hacerlo aquí arriba, de tal forma que nos quedaría una abertura. Este corte lo único que hace es remover la capita de la cabeza o de la perilla. No va a remover como tal parte de la tripa o parte de la liga o del capote del puro. Es nada más la pura tapita lo que se va a remover, lo que se hace el orificio. Pero sí tomen en cuenta de que que a lo mejor pudieran tener el tiro muy apretado, no es forzoso que pase así. Pudieran, por ejemplo, este tiene un tiro excelente así con este orificio. Y la otra es que pues no descarten que puedan tener una mayor concentración de sabores. Así que eso es lo que pudiera decirles del ponchador. Por un lado, pues está esa carga de sabores y por otro, pues que también esos sabores se ven influenciados porque pudiera generarse una fumada más caliente porque pues está restringiendo este caudal. Yo lo que les recomiendo es que en la medida de lo posible busquen la manera de hacerse de un corte, de un cortador de guillotina para hacer un corte recto, de un cortador en V y de un ponchador. La única manera en la que ustedes van a saber a ciencia cierta si les funciona o no les funciona es haciendo la prueba. Aquí nada está escrito, no hay una ley o una regla que diga es que estos puros se tienen que cortar así y estos puros se tienen que cortar de esta forma. Ustedes con la experiencia, con lo que vayan fumando, se van a dar cuenta de qué les funciona y qué no les funciona. Creo que también de repente los cortes se ponen muy de moda, los cortadores se ponen muy de moda también. Es válido entrarle a las modas, es válido pues ser parte de estas tendencias, pero lo que es importante es hacerlo por cuenta propia y no quedarnos con las dudas y no quedarnos tampoco con las ganas de cortarlos. Así que este es el video de hoy. Déjenme en sus comentarios qué cortes prefieren, qué experiencias han tenido, algo que se me haya pasado. Ustedes pues complementan estos videos y al final de eso se trata, de que podamos aprender todos de las experiencias de cada quien. Yo les doy las gracias por su atención. Les recuerdo que me pueden seguir en la página de Instagram de Muchumo y en Facebook estoy como Mucho Humo Tabaco. Ahí estoy publicando fotos y videos de lo que me voy fumando y bueno, me va a dar muchísimo gusto también saludarlos en esas plataformas. Mi nombre es Roberto Estrada y como siempre les doy las gracias por su tiempo.
Gracias por sus comentarios y gracias sobre todo por su suscripción. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan muy buen día lleno de mucho humo. Adiós.